saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. ¿Se improvisa o no se improvisa en los programas de humor de Teleantioquia? La improvisación consiste en realizar una acción que no esté incluida en un guión o en un libreto y que no esté preparada con anterioridad. Esta técnica teatral permite a los actores desarrollar su creatividad. Hoy en Saberte Ver veremos cómo es el uso de la improvisación en los programas de humor del canal regional Teleantioquia. Las características de un buen humor es el que nos lleva a pensar. Y eso se hace a través de un buen libreto. ¿Qué significa un libreto? Un guión. ¿Qué va a decir el personaje A, el personaje B, el personaje C? Ese ingrediente debe buscar forma que nos lleve a pensar, a reírnos de una situación, pero a través de un asunto de pensamiento, no un asunto de humor directo, de humor burlesco. Que nos burlemos de las minorías, de los negros, de los blancos, de las personas en situación de discapacidad. No, es un humor que nos lleva a pensar, a reírnos de algunas situaciones, no de una manera directa y frentera, sino de la mejor manera y que no atente con lo que es la condición del otro. La improvisación en el humor es fundamental. Si algunas películas de Hollywood, incluso más serias o de drama, le dan paso a que ciertos personajes o a ciertos actores muy histriónicos pues también improvisen sobre el libreto, pues muchísimo más en el humor. Casi todos los humoristas lo que hacen es leer la base de la escena, entonces ellos lo que hacen es intentar decirlo pero a su manera, desde la cosmovisión de su personaje. A veces uno como libretista no logra entrar totalmente a la psicología del personaje como si lo hace el actor. Entonces, en este caso el humorista improvisa mucho, de hecho, casi que esa es la magia realmente del humor. Aquí tenemos varios representantes del humor que antes fueron trovadores, como Saulo García, como Germán Carvajal, Lemony Sigüí, que crearon los Marinillos. La parte de la trova ayuda demasiado cuando esta persona quiere ser humorista. En el caso, por ejemplo, de Loquillo comenzó por medio de la trova en el cuento de los libretos, ya pasó del tema de los libretos, empezó a escribir, ya de escribir empezó a hacer imitaciones. La capacidad de repentizar le da un valor agregado a esa persona que se mete en el tema del humor. Si esta persona tuvo la capacidad de en un escenario pararse y crear una trova con métrica, con rima, con un tema impuesto, que cause gracia, que cause risa, en cuestiones de segundo, esta persona se le hace mucho más fácil sentarse en un escritorio a crear un libreto, a crear un personaje y que cause risa, que lleve a la risa. Yo creo que uno de los productos más importantes de nuestra cultura es el humor. No solamente Teleantioquia, yo creo que a nivel latinoamericano, si tú te ves programas europeos, siempre con los distintos tipos de humor que hay en cada región, pues se le ha apostado al humor porque es realmente un proceso de liberación muy importante. Es también cómo las personas comprenden su entorno, cómo son capaces de reírse de la sociedad, de sus males y también cómo son capaces de reírse de sí mismos. Antioquia es cuna de humoristas y de humoristas de distintos formatos. Entonces yo creo que al televidente nunca le va a dejar de gustar el humor. Ver humor en el canal es necesario y nosotros le hemos apostado a un formato distinto de humor, que es el formato de humor a nivel de tertulia, que eso es lo que hacemos en Tres Dementes. Somos tres amigos que nos sentamos a hablar, a molestar, a hacer diversas situaciones con el humor, pero que tengamos también un invitado que nos hable del tema que estamos tratando para que sea la parte seria, la parte educativa, la parte formal del tema que tiene Tres Dementes en su emisión. Un buen programa de humor tiene que tener una buena investigación, debe tener un buen planteamiento ético, donde no se atente contra el otro, con la condición del otro, si es vulnerable o bajo la condición que esté. Un buen programa de humor es el que nos lleva a pensar y reírnos, y después reírnos. Si quieres ver nuevamente los programas en los cuales estuvimos realizando una reflexión alrededor del humor, ingresa a nuestro canal de YouTube Saber TV. Para comunicarte con el defensor del televidente puedes escribir al correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter @sabertever y en Facebook Saber TV.